Hola, buenas tardes. Mi nombre es Valeria Wally, residente de segundo año del Centro Oftalmológico León, y hoy hablaremos acerca de astigmatismos con y contra la regla, keratometrías y topografías corneales. El astigmatismo es una de las ametropías más prevalentes en la población general, estimándose que afecta entre el 40 y 60% de las personas en mayor o menor grado. A diferencia de una miopía o hipermetropía donde existe un único punto focal, en el astigmatismo hay dos meridianos principales con diferentes poder refractivo, generando dos líneas focales en lugar de un punto. Pues el astigmatismo, como mencioné, es un error refractivo producido por la asimetría de la curvatura de las superficies ópticas del ojo, principalmente la córnea. Cuando los dos meridianos principales son perpendiculares entre sí, el astigmatismo se denomina regular. Y cuando los dos meridianos principales no son perpendiculares o cuando la curvatura varía de forma irregular, se denominan irregulares, como en casos de keratoconado tras una cirugía corneal. En el astigmatismo regular, la luz forma el denominado conoide de Sturm, que es un volumen tridimensional con dos líneas focales perpendiculares entre sí. El intervalo entre ambas líneas se llama intervalo focal de Sturm y su mitad corresponde al círculo de mínima confusión, donde la visión es menos borrosa. En la fisiopatología básica, pues un meridiano más curvo genera un mayor poder refractivo, es decir, un foco más anterior, y un meridiano menos curvo, un menor poder refractivo y un foco más posterior. La diferencia en dioptrías entre ambos meridianos es igual a la magnitud del astigmatismo. En cuanto a la epidemiología clínica, el estudio de Hofstetter de 1965 y estudios posteriores han demostrado que la distribución del astigmatismo varía con la edad. En neonatos suele ser con la regla y bastante elevados, disminuyendo en los primeros años de vida. En adultos jóvenes predomina el astigmatismo con la regla. En el envejecimiento, la córnea sufre varios cambios en su geometría, reduciendo progresivamente el astigmatismo con la regla y aumentando el contra la regla. Esto se atribuye al debilitamiento de las fibras del párpado superior y cambios en la tensión del ligamento suspensorio del cristalino. Un astigmatismo que sea mayor de 0.5 a 1 dioptría suele ser sintomático y requiere corrección. La magnitud y el eje del astigmatismo son determinantes para planear cirugías refractivas y el implante de lentes intraoculares tóricos. En cuanto a la clasificación por el eje, que es la más importante clínicamente, existe con la clasificación con la regla y contra la regla. Con la regla, en este caso, el meridiano vertical es el más curvo, es decir, tiene un mayor poder refractivo. Por convención, la refracción con cilindro negativo tiene el eje cerca de 180 grados, más o menos 30 grados, es decir, entre 150 y 30 grados. Con cilindro positivo, el eje estará cerca de 90 grados. Es el patrón más frecuente en adultos jóvenes y niños. Algunos autores consideran que el astigmatismo con la regla es más fisiológico que la contracción del párpado superior y que la contracción del párpado superior ejerce una fuerza vertical que favorece este patrón. Contra la regla, pues en este caso el meridiano horizontal, que es aproximadamente 180 grados, es el más curvo. El eje del cilindro negativo está cerca de 90 grados, más o menos 30, es decir, entre 60 y 120. Más frecuente en adultos mayores y se asocia con una disminución de la agudeza visual no corregida para visión lejana, comparado con la regla de la misma magnitud. Clínicamente es relevante en la cirugía de catarata, ya que se debe elegir cuidadosamente el sitio de incisión para no inducir astigmatismo contra la regla adicional. El otro es el astigmatismo oblicuo, en el cual los meridianos no coinciden con los ejes horizontales o verticales. Frecuentemente esto es secundario a patologías como keratocono, ectasia o cicatrices corneales. Este es más difícil de corregir con gafas y puede asociarse a distorsión de imagen. Hay otra clasificación por tipo refractivo que es útil para entender la corrección óptica. Esta clasificación describe dónde focalizan los dos meridianos principales en relación a la retina. El astigmatismo mixto es el más difícil de corregir y es el que más síntomas visuales produce, ya que no existe ningún equivalente esférico que pueda llevar ambos focos a la retina simultáneamente. En la práctica clínica, cuando se habla de astigmatismo con o contra la regla, siempre nos referimos a la convención del cilindro negativo. Es importante que se recuerde que esto para evitar errores al comunicar el eje a ópticos o planear una cirugía refractiva.
Las diferencias claves de con y contra la regla, pues vamos a hablar de la convención del eje. La convención Tabo de Techniker-Auskunft-Brillenoptik establece que los ejes se miden de unos 180 grados de derecha a izquierda para el ojo derecho y de sentido antihorario desde el meridiano horizontal para el observador. Esto puede ser contraintuitivo al principio. En el astigmatismo con la regla, el cilindro negativo tiene su eje horizontal cerca de 180, lo que implica que el poder del cilindro está orientado verticalmente, corrigiendo la córnea curva más en el plano vertical. En el astigmatismo contrario a la regla, el cilindro negativo tiene su eje vertical, cerca de 90 grados, lo que implica que el poder está orientado horizontalmente, corrigiendo la córnea que curva más en el plano horizontal. En cuanto a queratometrías, pues el principio físico para entender esto es que la córnea actúa como un espejo convexo. Cuando se proyectan miras luminosas sobre ella, se forma una imagen virtual que puede medirse usando la fórmula del espejo convexo y conociendo el tamaño de la mira y la distancia ojo-mira. Se puede calcular el radio de curvatura y convertirlo en dioptrías usando la forma dioptrías es igual dioptrías es igual al tamaño de la mira menos 1 dividido por el radio de curvatura. N-1 dividido por el radio de curvatura, donde n es 1.3375, que es el índice de refracción de la córnea artificial, que intenta compensar implícitamente la cara posterior. El queratómetro no mide realmente la cara posterior de la córnea. El índice 1.3375 es una aproximación que durante décadas funcionó bien, pero que es imprecisa cuando hay queratoconos, córnea post-LASIK queratopatías. En estos casos, la queratometría sobreestima o subestima el poder del corneal real. La topografía endocorneal. ¿Por qué se necesita una topografía si ya existe la queratometría? Pues la queratometría tiene un campo de visión muy limitado, de 3 a 4 milímetros centrales, y solo mide 4 puntos. La topografía, en cambio, analiza entre 5.000 y 10.000 puntos de la córnea y cubre la zona central y paracentral. Permite detectar irregularidades locales y es indispensable antes de cualquier cirugía refractiva con láser. El disco de plácido es una serie de anillos concéntricos que se proyectan sobre la córnea. La cámara del sistema de captura captura la imagen de los anillos reflejados, y si la córnea es perfectamente esférica, los anillos serán perfectamente circulares y equidistantes. Si hay astigmatismo, los anillos se verán ovalados, y si hay irregularidad localizada, habrá una distorsión focal de los anillos. El software calcula la curvatura local a partir de las variaciones en el espacio y forma de los anillos. Hay tipos de mapas diferentes. El axial o sagital, que es el más usado en la práctica, muestra la curvatura calculada desde el eje óptico. Es suavizado y no refleja bien las irregularidades locales, pero es muy útil para estimar el poder dióptrico general de la córnea. Mapa tangencial o instantáneo. Este refleja mejor las irregularidades locales porque calcula la curvatura en cada punto respecto a su centro de curvatura local. Es más sensible para detectar el queratocono precoz. Mapa de elevación. Este compara la forma de la córnea con una superficie de referencia. Los puntos por encima de la referencia aparecen en cálido, los que están por debajo en frío. En el mapa es fundamental que los sistemas Schoenplug. El mapa de potencia refractiva. Este intenta estimar el poder dióptrico real de la córnea, incluyendo aberraciones. Es el más cercano a lo que el ojo realmente hace con la luz. La diferencia entre topografía y tomografía. Pues la topografía mapea solo la superficie interior de la córnea, y la tomografía obtiene una sección transversal completa de la córnea, incluyendo la cara anterior, posterior y grosor. Los sistemas Schoenplug son tomógrafos. El principio Schoenplug. La cámara Schoenplug usa una lente inclinada que permite obtener imágenes nítidas de un plano oblicuo completo, desde el endotelio hasta la superficie anterior. Al rotar la cámara 360 grados alrededor del eje visual, se reconstruye toda la córnea en 3D, y esto permite calcular la curvatura de la cara posterior, que normalmente está entre 5.8 y 7 milímetros de radio, con un poder negativo de aproximadamente 5 a 7 dioptrías. La paquimetría punto por punto. En el área más delgada normal es el centro, que tiene un aproximado de 550 micras, y si el área es más delgada es paracentral y el ápex corneal es nasal, se debe sospechar de un queratocono.
El índice de ectasia, que es el BADD en Pentacam, es basado en regresión de 8 parámetros.